Gracias por haber venido a esta conferencia que va a impartir Mirna Cunningham sobre el Fondo para el Desarrollo Indígena en América Latina y el Caribe hacia la construcción de relaciones paritarias entre Estados y pueblos indígenas. Como saben, esta conferencia se enmarca en las que estamos aquí escuchando para conmemorar el 25º aniversario de la Casa de América. Estamos invitando a grandes figuras de Iberoamérica para que aborden cuestiones relevantes del ámbito de la comunidad iberoamericana, cuestiones que además han sido el eje de las actividades de Casa de América durante esos 25 años. En Casa de América hemos tenido muchas conferencias, debates, seminarios sobre el indigenismo, los pueblos indígenas, y aquí precisamente es donde se entrega y se celebra el premio Bartolomé de las Casas, que es el más destacado de los que reconocen la labor de las ONGs, fundaciones o personalidades que trabajan por los pueblos indígenas y sus derechos. Yo quería agradecerle a Mirna Cunningham que está aquí con nosotros hoy. Ha estado toda la semana trabajando intensamente en la Carlos III. La hemos también sometido aquí a entrevistas y todo tipo de malos tratos con la prensa, y hoy va a darnos esta conferencia magistral. Si me permite, voy a leer muy rápidamente los rasgos más destacados del currículum de la señora Cunningham. Es nicaragüense, indígena, de origen miskitu, educadora y médica, con especialidad en salud pública y presidenta del Centro para la Autonomía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ha sido gobernadora y concejala de la región autónoma del Caribe Norte, diputada de la Asamblea Nacional y rectora fundadora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, una de las primeras experiencias latinoamericanas de educación superior intercultural indígena. En el año 11 presidió el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y en el 14 fue embajadora especial de la FAO, para el Año Internacional de la Agricultura Familiar y asesora del presidente de la Asamblea General de la ONU para la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU, que se celebró ese mismo año. Actualmente preside la UIT, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, es miembro de la Junta Directiva de la Universidad Indígena Intercultural de América Latina y primera vicepresidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Es miembro también de la Junta de The Hunger Project, el Fondo Fiduciario de la ONU para los Pueblos Indígenas, del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y del Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas. Como ven, un larguísimo currículum que avala el gran nivel de la doctora Cunningham. La doctora, después de la conferencia, está dispuesta a entablar con ustedes una conversación o responder a las preguntas que quieran plantearle. Doy la bienvenida a los embajadores de Nicaragua y Venezuela que están con nosotros, así que, doctora, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias. Está aquí bien. ¿Me pueden ver? Al Sutra, Lamkulatara Maikisna. Los saludo en nombre de mi pueblo, el pueblo Miskito de Nicaragua. Nosotros, los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes de Nicaragua, estamos este año celebrando el 30 aniversario de haber ganado el reconocimiento como un derecho colectivo de la autonomía regional. Un proceso muy complejo, un proceso que resultó de un diálogo, negociación, un proceso de paz que nos permitió realmente comenzar a ejercer nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas y comunidades étnicas. Quiero agradecer a Casa América por esta invitación, por ser parte de esta celebración de 25 años de esta casa que se ha vuelto un referente importante
para todos los que vivimos en América Latina. Hay hermanas y hermanos indígenas que cuando vienen a Madrid quieren conocer Casa América porque han escuchado sobre el trabajo que ustedes hacen para poner en la agenda acá en España distintos aspectos de la vida nuestra en la región. Quiero también saludar a Eva Buendía, que es la segunda vicepresidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe somos 826 pueblos indígenas. De esos 826 pueblos, solo tenemos ahora 400 idiomas indígenas. Ya más de 400 pueblos han perdido su idioma. Tenemos una población indígena que es mayoritaria en países como México, Perú, Guatemala, Bolivia, pero también tenemos en algunos países pueblos que están todavía en aislamiento voluntario. Una alta tasa de la población indígena en América Latina es menor de 35 años, que representa un desafío para los distintos países. Estamos hablando de un bono demográfico que requiere de políticas públicas específicas si tomamos en cuenta esta enorme cantidad de niños, niñas, jóvenes indígenas en nuestros países. Pero también enfrentamos otros problemas demográficos. Estamos creciendo en la población urbana y además de eso formamos parte de los migrantes y desplazados internos dentro de nuestros países y migrantes hacia otros países dentro de la región. En ese contexto de esa población fue muy importante hace 25 años el establecimiento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Este fondo fue creado a través de un acuerdo de los jefes de Estado en la segunda cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica. Y tuvo el mandato desde hace 25 años de contribuir al desarrollo con identidad de los pueblos indígenas de la región. Por supuesto que hace 25 años ni siquiera nosotros, de los pueblos indígenas, entendíamos bien lo que quiere decir desarrollo con identidad. Estábamos convencidos y convencidas que el tema central era el reconocimiento de nuestros derechos individuales y colectivos. Sin embargo, la relación entre ese ejercicio de derechos humanos, individuales y colectivos, con el planteamiento de desarrollo con identidad es algo que hemos venido construyendo a lo largo de estos 25 años. Podemos decir que en la región el principal cambio que se ha dado a lo largo de estos 25 años ha sido pasar de políticas indigenistas, entendiendo el indigenismo como esa doctrina que miraba a los pueblos indígenas como problemas y no como solución. Y por lo tanto, al ser problema, la política lo que buscaba era hacernos desaparecer, transformarnos en campesinos, campesinas, parecernos al resto de la población. Hace 25 años no se valoraba el enorme papel que tiene el reconocimiento de la diversidad cultural. Entonces, el principal
cambio que ha habido a lo largo de estos 25 años ha sido precisamente pasar de esas políticas indigenistas a lo que llamamos ahora las políticas de derechos humanos. Y esto se ha logrado, en primer lugar, por el protagonismo de los pueblos indígenas en el ámbito local y en el ámbito internacional. Cuando los pueblos indígenas entendíamos que era imposible lograr el reconocimiento y el respeto a nuestros derechos dentro de nuestros países, pues nos fuimos a Naciones Unidas. Y fuimos a Naciones Unidas con 4 planteamientos centrales. Primero, queríamos ser reconocidos como pueblos. ¿Qué quiere decir? Que queríamos que se reconociera nuestro derecho a la libre determinación. En segundo lugar, queríamos que el desarrollo tuviese como uno de sus pilares la diversidad cultural, el reconocimiento de la cultura como un componente central de las políticas de desarrollo. Y nuestro tercer planteamiento era hablar a través de nuestras voces, que otros dejaran de hablar por nosotros y que nosotros como pueblos indígenas, como personas indígenas, pudiésemos tener la voz. Hemos logrado en el sistema de Naciones Unidas importantes cambios. Contamos ahora con el convenio 169 de la OIT, contamos con la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y además hemos logrado establecer en el sistema de Naciones Unidas importantes mecanismos específicos para los pueblos indígenas. El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, el mecanismo de expertos, el relator especial de derechos y deberes fundamentales de los pueblos indígenas. Y lo más importante es que hemos podido transformar la teoría y la práctica de los derechos humanos, porque hemos podido demostrar que los derechos individuales, los derechos de las personas que estaban en los distintos instrumentos de derechos humanos desde el inicio, no resolvían el problema de discriminación y de igualdad para los pueblos indígenas. Y en ese sentido hemos podido contribuir para que la teoría y la práctica de los derechos humanos ahora reconozca derechos colectivos de los distintos pueblos. También hemos logrado a lo largo de estos 25 años que se establezcan y se definan derechos ya en la jurisprudencia del sistema interamericano. Ha sido importantísimo contar con sentencias y con una doctrina dentro del sistema interamericano de derechos humanos que reconoce también nuestros derechos, utilizando instrumentos creados dentro de ese mismo sistema que al principio solo consideraban los derechos individuales, pero la interpretación que han hecho los jueces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha permitido que esos instrumentos y esos derechos individuales reconozcan que para el caso de miembros de los pueblos indígenas, aspectos como el derecho a la tierra se vincule con otros derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, etc. Entonces, después de 25 años contamos con un cuerpo de leyes y de instrumentos que también se han traducido en leyes dentro de nuestros países. Diversos países han transformado sus constituciones políticas y tenemos en nuestra región desde países que reconocen que son plurinacionales hasta países que reconocen el régimen de autonomía de pueblos indígenas como es el caso nuestro en Nicaragua. Pero se ha sumado también
otro proceso en nuestra región, que es el establecimiento de instituciones dentro de los estados para abordar y gestionar los temas de los pueblos indígenas. Tenemos ministerios, direcciones, distintos mecanismos institucionales dentro de nuestros países. Y me parece que viéndolo desde afuera, lo más interesante de esos instrumentos es que están muchos de ellos en manos de hermanos y hermanas indígenas. Hemos también logrado mayor reconocimiento en el protagonismo político de pueblos indígenas en las instancias de gobierno. Tenemos desde un hermano indígena como Evo Morales como presidente, pero también tenemos dentro de nuestros países diputados, diputadas, alcaldes, o sea, distintas autoridades. Otro aspecto que me gustaría resaltar es que si uno analiza la información de las distintas instituciones en nuestra región, también se ha podido aumentar en distintos programas de educación para pueblos indígenas. Ahora tenemos más indígenas estudiando y mucha de la información nos demuestra que no solo están estudiando hombres, sino están estudiando mujeres. En muchos de los países de la región, el mayor porcentaje de estudiantes indígenas son mujeres. Tenemos por lo menos 14 países en la región que tienen reconocido sistemas de salud intercultural. Quiere decir que ya se está reconociendo la medicina tradicional, los conocimientos, las prácticas de los pueblos indígenas. Podríamos preguntarnos, ¿y si hay tantas cosas buenas, qué es lo que está pasando todavía en nuestra región que dé cuenta de los problemas que seguimos enfrentando los pueblos indígenas? Y quizás la primera respuesta es que las razones que justificaron la conquista y la colonización siguen vigentes. Toda la doctrina que justificó que se llegara y se ocupara territorios indígenas argumentando que ahí no vivía nadie, o que los que vivían allí o no tenían alma o eran salvajes, sigue vigente en muchas de nuestras políticas y en muchos de nuestros países. El primer problema es que sigue habiendo racismo, discriminación en los países. Y ese racismo y esa discriminación todavía se aplica en algunas leyes. Todavía justifica que aún contando con leyes y con reformas constitucionales se siga discriminando a los pueblos indígenas. Y lo más grave es que ese racismo y esa discriminación se acentúa con el modelo económico extractivista en nuestra región. Se siguen dando concesiones mineras, concesiones agrícolas, forestales, de proyectos grandes sobre territorios indígenas. Distintos estudios demuestran que una tercera parte de las concesiones son sobre territorios indígenas. Y esto se traduce en expulsión de los pueblos indígenas de sus comunidades de origen. Y eso también se traduce en la alta tasa de migración y sigue traduciéndose en lo que podríamos llamar la alienación de nuestra, por haber sido colonizados y por haber sido educados creyendo que nuestra cultura no era válida. Todavía seguimos comportándonos en nuestros países muchas veces como sectores no empoderados. Esta situación, sin embargo, puede
resolverse. Y eso es lo que nosotros decimos desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Tenemos un organismo regional en donde el 50% de sus órganos de gobierno son delegados de los gobiernos y el otro 50% son delegados de los pueblos indígenas. Es un espacio idóneo para el diálogo, para la concertación. Y a lo largo de estos 25 años hemos podido demostrar que se puede hacer cambios importantísimos utilizando ese instrumento. Hemos creado la Universidad Indígena Intercultural. Esta universidad ha logrado, a través de distintos acuerdos con universidades, con distintos centros académicos, universidades convencionales, universidades indígenas, universidades interculturales, formar a más de 1.500 hermanos y hermanas indígenas. Un grupo de ustedes son parte de ese esfuerzo de la Universidad Indígena Intercultural. Y yo siempre digo que cuando uno llega a un curso de la UII, de la universidad, puede ser que les enseñemos muchas cosas. Puede ser que les abramos hacia el mundo a través de las enseñanzas de sus profesores, de sus profesoras. Pero para nosotros lo más importante es el cambio de actitud. Que ustedes, cuando lleguen a la universidad, realmente sientan que somos diferentes a otros programas de formación. Que aquí lo que nosotros tratamos en la UII es que nuestros egresados, nuestras egresadas, entiendan que pueden aprender a ejercer una práctica intercultural. ¿Y qué significa ejercer una práctica intercultural? Muchas veces hablamos del término de interculturalidad como un ejercicio sencillo. Sin embargo, no es sencillo. Aprender a respetar las distintas culturas es un desafío, porque significa que cada uno tiene primero que sentirse orgulloso de su cultura, orgulloso de su identidad, pero también tiene que tener la suficiente humildad para aceptar los puntos de vista, las prácticas culturales del otro, de la otra, y en conjunto comenzar a definir cómo vamos a ejercer el poder, porque la interculturalidad no solo es un ejercicio académico, la interculturalidad es transformar las relaciones de poder y efectivamente lograr que todos podamos participar en las tomas de decisión. Ese ha sido uno de los programas emblemáticos del fondo. Otro programa que hemos promovido a lo largo de estos años ha sido lo que llamamos el programa de concertación. Y el programa de concertación se ha dado en distintos niveles. A nivel concertación para asegurar que lleguemos como representantes de los pueblos indígenas a participar en las negociaciones de la declaración de la ONU, llegar a las conferencias de las partes sobre cambio climático, sobre biodiversidad, llegar a distintos espacios con el planteamiento y el posicionamiento de pueblos indígenas, porque esos también son espacios de negociación entre gobiernos, estados y pueblos indígenas. Pero también hemos apoyado lo que son los esfuerzos de concertación dentro de los distintos países. Y quizás uno de los últimos esfuerzos es en El Salvador, en donde a lo largo de los últimos 2 años hemos acompañado la elaboración de un plan de acción para poner en práctica el documento final de la Conferencia de Pueblos Indígenas en la ONU. El Salvador, hasta el año 2014, no reconocía que existían pueblos indígenas.
Entonces, y se logró que en las negociaciones de la Conferencia Mundial El Salvador pudiese no solo decir, acabamos de reconocer en junio a los hermanos, que existen hermanos indígenas, después de una historia de masacre. Hay que recordar que en El Salvador en el 32 hubo una masacre de los indígenas y todo el mundo pasó a la clandestinidad. Si eras indígena te iban a matar. O sea, lograr pasar de esa situación al reconocimiento constitucional y posteriormente a elaborar un plan de acción en donde por primera vez el Estado salvadoreño está diciendo, a ver, pueblos indígenas, sentémonos y trabajemos en conjunto un plan de acción a largo plazo. Todavía estamos en ese proceso de concertación. Y lo más importante de ese esfuerzo es que si bien ya se definió cuáles van a ser los ejes centrales, lo más importante es cómo se va a monitorear, cómo se le va a dar seguimiento a ese plan de acción, desde qué espacio del Estado. Y lograr ponerse de acuerdo sobre ese espacio significa que desaparezcan podríamos decir, la falta de confianza que ha habido históricamente entre pueblos indígenas y gobierno. Ese es uno de los esfuerzos que estamos haciendo de acompañar procesos de concertación. Hay otros más complejos, pues estamos también acompañando el de Paraguay, y obviamente Paraguay es mucho más complejo que en el caso del Salvador, precisamente por los derechos territoriales. Otro de nuestros programas emblemáticos como Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe ha sido el trabajo con CEPAL, CELADE, para el establecimiento de indicadores y lograr que la información estadística de la región refleje cuántos indígenas somos. O sea, cuando uno pregunta cuántos indígenas somos, todos decimos entre 40 y 60 millones. ¿Realmente cuántos somos? ¿Cómo se puede definir política pública si no se sabe quiénes son? ¿Dónde están? Entonces, el establecimiento de las preguntas en los censos nacionales, el establecimiento de indicadores culturales ha sido otro de los trabajos que hemos hecho a nivel de la región. Y otro programa importantísimo ha sido el de mujeres indígenas. Hemos contado con la colaboración de AECID para este programa y la verdad es que lo que hacemos desde el FILAC no es sustituir lo que hacen las redes de mujeres indígenas en la región, sino crear una plataforma para que el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, la Red de Mujeres sobre Biodiversidad, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, todas puedan reunirse y definir qué acciones se van a hacer en conjunto a lo largo del año. Y hemos visto resultados muy positivos. Por ejemplo, nos pusimos de acuerdo para la conferencia mundial de cuál iba a ser el mensaje que íbamos a llevar como mujeres indígenas. Y les cuento que fuimos y el primer documento de la conferencia mundial, el borrador, no tenía nada sobre mujeres. Al final, el documento final tiene por lo menos 5 párrafos, 5 artículos referidos a mujeres. Y eso es porque pudimos llegar con una sola voz, un solo planteamiento. También a través del programa de mujeres indígenas hemos ampliado los programas de formación, tenemos diplomados para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas y lo más importante es que hemos creado una relación con la juventud indígena. Y a partir de ahí ha nacido un nuevo programa que es el de Juventud Indígena. Las y los jóvenes indígenas se reunieron y han evaluado qué ha pasado para los jóvenes en la región
después de 10 años de adopción de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y han elaborado un plan de acción de lo que ellos quieren lograr en los próximos 10 años, abordando algunos temas muy sensibles. Pues obviamente el tema de la educación, el tema de participación de jóvenes, pero también abordando aspectos muy complejos como el de las altas tasas de suicidio en jóvenes, o sea, el problema de salud mental y la juventud indígena en la región. En fin, hemos podido demostrar que esa figura creada hace 25 años, que es el FILAC, realmente ha servido para avanzar. Pero también nos dimos cuenta que los tiempos han cambiado y que era necesario transformar ese fondo en algo que le puede servir mejor a los pueblos indígenas en los próximos años. Y hemos atravesado un proceso de reingeniería y en nuestra próxima asamblea del FILAC vamos a aprobar un nuevo plan de trabajo que nos permitirá identificar prioridades que los pueblos indígenas enfrentan hacia los próximos años. Prioridades como seguir fortaleciendo el tema de la concertación, pues obviamente si el modelo extractivista continúa, sigue habiendo tensiones, es necesario crear espacios de concertación, seguir fortaleciendo las capacidades de mujeres y hombres de los pueblos indígenas, seguir trabajando el tema de juventud, mujeres como ejes transversales, pero una de las áreas que consideramos que es importante considerar para los próximos años tiene que ver con el empoderamiento económico. Hemos ganado en participación política, somos protagonistas, pero seguimos siendo los más pobres. Entonces, definitivamente el tema del empoderamiento económico requiere de un abordaje con mayor cuidado en los próximos años. Estos son los desafíos que estamos enfrentando para los próximos años. Y la verdad es que en ese proceso ha sido importante el acompañamiento de España, el hecho de que España haya adoptado el convenio 169 de la OIT, el hecho de contar con una estrategia de la cooperación española para sus trabajos con pueblos indígenas que reconoce el tema del consentimiento previo, libre e informado, que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, también nos sirve de referente para el resto de la cooperación en la región. Hay mucho trabajo por delante, tenemos enormes desafíos en una región que está realmente enfrentando el desafío de mantener su crecimiento económico, de no retroceder en la reducción de la pobreza que se logró en la última década, y eso lo tiene que hacer respetando los derechos humanos de todos sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y eso significa para nuestros países un enorme desafío. ¿Cómo garantizar desarrollo con enfoque de derechos humanos, respetando los derechos de los pueblos indígenas, si el desarrollo está basado en ese modelo extractivista? Ese es el desafío que enfrentamos en nuestra región. Y obviamente en ese contexto, continuar con las actividades de formación, continuar utilizando esa herramienta como es el FILAC, puede contribuir a mejorar las relaciones entre pueblos indígenas y gobiernos. Lograr que los lugares, los países en donde hay mesas de concertación entre pueblos indígenas y gobiernos se consoliden, lograr que en los países en donde ya hemos ganado espacios de autonomía se consoliden, lograr que mujeres y hombres de los pueblos indígenas podamos seguir participando en términos de igualdad, pero respetando la diversidad en nuestros países, son las tareas que tenemos por delante.
Así que muchas gracias y preguntas, si acaso tienen preguntas. Estamos... ¿Nadie quiere preguntar? Sí. Me gustaría saber, en cuestiones de mujeres indígenas y la red que ustedes han construido, ¿cuáles han sido como los principales, como lo que las mujeres indígenas desean, quieren, piden para sus prioridades? Tutniyamni. Las redes de mujeres indígenas tenemos 4 planteamientos centrales. El primero tiene que ver con la participación política. O sea, nosotros creemos que necesitamos continuar ganando espacios de participación en nuestras propias estructuras de gobierno indígenas y a la vez poder participar en cargos de elección popular y en otras responsabilidades. Esto de alguna manera significa que tenemos que mejorar nuestras capacidades como mujeres, o sea, porque no queremos que nos elijan solo por ser mujeres o solo por ser mujeres indígenas, sino por ser capaces. Y entonces todo lo que nosotros hacemos de formación de mujeres indígenas se inscribe en ese sentido. O sea, queremos mujeres indígenas capaces de ejercer cualquier cargo. Hay experiencias interesantes en la región, por ejemplo, en el caso de Guatemala hay una organización que se llama MOLO, que acompaña a mujeres indígenas políticas. O sea, cuando salen, las eligen para un cargo, no las dejan abandonadas, sino que las acompañan para que puedan tener un buen desempeño. Nuestra segunda prioridad tiene que ver con la reducción de la violencia. Las mujeres indígenas, igual que las mujeres en general, sufrimos violencia. Y en el caso nuestro, no solo por ser mujeres, sino también por ser mujeres indígenas y muchas veces por ser las más pobres, vivir en las zonas más alejadas. O sea, entonces hay distintos niveles de opresión que sufrimos como mujeres indígenas. Y en ese sentido hemos trabajado mucho el tema de la violencia para primero reclasificar la violencia. A nosotros no nos interesa solo trabajar violencia doméstica, sino también queremos trabajar violencia ecológica, violencia económica, violencia por usos y costumbres, violencia espiritual. O sea, porque todos estos factores, nosotros vemos el tema de la violencia desde distintas dimensiones. Hemos establecido un observatorio de violencia contra las mujeres, nos estamos tratando de capacitar para documentar los casos de violencia. Y un elemento central que hemos incorporado en la lucha contra la violencia tiene que ver con nuestras prácticas de sanación. ¿Cómo nos sanamos? Hoy hemos tenido una experiencia interesantísima con el grupo de estudiantes y nos dimos cuenta que cuando trabajamos el tema de relaciones de género, cuando trabajamos el tema de mujeres indígenas, hay tanto sufrimiento, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, que requiere de algunas estrategias específicas para abordar estos temas dentro de las comunidades indígenas. Nuestra tercera prioridad como mujeres tiene que ver con el empoderamiento económico. Por ejemplo, nosotros en Nicaragua tenemos allí en la zona del río Coco, de donde yo vengo, una experiencia y comenzamos a trabajar violencia, pero de ahí nos dimos cuenta que si las señoras no tienen dinero, pues van a seguir siendo subordinadas a los hombres. Entonces comenzamos a trabajar el empoderamiento económico, entonces vincular el empoderamiento económico, la aplicación de las normas de derecho humano a nivel internacional con las normas de uso y costumbre. En el caso de Nicaragua está reconocido que la Administración de Justicia
comunitaria es la que, o sea, está reconocido a nivel nacional. Entonces, pero algunas veces esos juistas o esos jueces comunitarios no respetan los derechos de las mujeres. Entonces, trabajar con hombres, trabajar el empoderamiento económico y lograr que las autoridades indígenas entiendan que ellos son los principales responsables de garantizar la violencia en las comunidades. Es parte del ejercicio del empoderamiento económico. Entonces, esa es la otra prioridad. Y por supuesto, formación. Necesitamos más mujeres indígenas capacitadas, más mujeres indígenas formadas, pero formadas a través de la articulación entre un sistema de educación formal, bilingüe, intercultural y a través de las prácticas de educación propia, la transmisión intergeneracional, porque no queremos que las jóvenes dejen de ser indígenas y dejen de sentirse indígenas. Y para esto, las abuelas tenemos un papel importante que jugar. Dos preguntas. Con toda tu experiencia internacional y desde el principio, cuando esto se llevó a Naciones Unidas para el reconocimiento de los derechos, si vemos todo lo que se ha avanzado en el ámbito en América Latina y Caribe, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿cómo lo compararías tú con los movimientos indígenas y cómo están en el caso de África, Asia, incluso en el norte de América o el norte de Europa? ¿Qué comparación? Y luego la otra pregunta, si vemos ahora con el movimiento de afrodescendientes y de la diáspora, claro, pueblos indígenas ya tienen un reconocimiento como sujeto de derechos colectivos, tiene una declaración tras 2 decenios, ¿no?, de pueblos indígenas. En Afros están ahora con el primer decenio, pero no hay esa unidad a lo mejor, ¿no? ¿Qué enseñanzas de todo ese proceso, pues, de lucha a nivel local, a nivel internacional, podrías tú recomendar al movimiento de afrodescendientes para que pueda tener ese eco y ese reconocimiento en Naciones Unidas y con ese lema, ¿no?, que tienen de reconocimiento, justicia y desarrollo? El movimiento indígena de América Latina es un movimiento que yo diría, en general está transitando por una misma situación del movimiento de la sociedad civil en general, podríamos decir. Hace 10 años era importante tener organizaciones indígenas nacionales fuertes, haciendo marcha, haciendo planteamientos, porque era la única forma de lograr que los gobiernos respetaran los derechos. O sea, ahora nos hemos dado cuenta que el movimiento social en general ha cambiado su protagonismo. Nosotros, por ejemplo, como pueblos indígenas, la figura principal son las autoridades comunitarias, las autoridades territoriales. En Nicaragua, nuestros gobiernos territoriales, nosotros tenemos titulado 23 territorios indígenas. Tenemos 25 gobiernos indígenas que reciben presupuesto del Estado. Nosotros en Nicaragua, el ministro de Hacienda es de la región autónoma, o sea, que hay un diálogo con el ministro de Hacienda. Tenemos en cada ministerio una cuota, podríamos decir, de las regiones autónomas. Entonces, no necesitamos un movimiento indígena nacional que esté marchando todos los días, sino que necesitamos autoridades territoriales y comunitarias capaces de ejecutar su presupuesto y, además de eso, capaces de formular sus propuestas cada año. Y esto sucede lo mismo en otros países, pues en Colombia, con todo el proceso de la mesa de concertación. Ellos tienen su minga una vez cada 1 año, 2 años, cuando sienten que ya sus acuerdos no están siendo cumplidos. Pero entre minga y minga lo que hay es negociación e implementación. Entonces, todo esto significa que nuestro movimiento indígena en la región está pasando por un nivel de especialización por un lado, pero también un nivel de relacionamiento con el Estado en condiciones muy diferentes a los pueblos indígenas en otras partes del mundo. En África, obviamente, el movimiento indígena enfrenta el principal desafío de no ser reconocidos como indígenas, como pueblos indígenas,
porque obviamente el discurso en África es que todos son indígenas, y es cierto, todos son indígenas, pero no todos son pueblos indígenas, porque el concepto de pueblos tiene que ver con el hecho de haber sido oprimidos por otros que invadieron y colonizaron, o siguen invadiendo y colonizando sus territorios. Entonces tenemos un movimiento indígena mucho más disperso y mucho más débil, podríamos decir, en África. Y por el hecho de la dispersión hacia África Occidental, África del Este, Suráfrica, el norte africano, y además de eso, la historia que hay o sea, yo siempre le digo a los hermanos y hermanas africanas, si nosotros tenemos 500 y pico de años de haber sido colonizados y todavía nos cuesta ponernos de acuerdo, ustedes solo tienen 50 años de independencia. O sea, realmente es reciente la independencia como... Entonces el tema del nacionalismo tiene connotaciones diferentes ahí. Entonces yo diría que África es un enorme desafío para el movimiento indígena. Asia, tenemos un buen movimiento articulado en el sudeste asiático, pero en el resto de Asia, pues China, ellos dicen que no hay indígenas. O sea, y el gobierno chino te apoya en todas las negociaciones, pero te dicen, te apoyamos, pero acordate que no tenemos indígenas. O sea, es lo primero que nos dicen. Entonces realmente tenemos desafíos, pues, en el caso de Asia y África. Y lo más importante es que ahí es donde viven la mayoría de los pueblos indígenas del mundo. O sea, si hablamos de 370 millones de indígenas, nosotros solo somos 100 en esta parte, en nuestra parte del mundo, en el resto. En el caso del Pacífico, también por el hecho de estar en islas aisladas, se hace muy complejo articular un movimiento indígena del Pacífico, y la situación de opresión que viven en Australia o en Nueva Zelanda es terrible. O sea, las cárceles están llenas de indígenas, o sea, la alta tasa de suicidio, o sea, es realmente un problema serio. Y en el caso del Ártico, están mejor organizados los hermanos Sami, tienen el Consejo Nórdico, tiene un mecanismo de articulación entre los distintos 5 países que les permite a ellos ponerse de acuerdo. Pero todo el mundo tiene la idea de que los indígenas que viven en el norte están en buenas condiciones, y eso no es cierto. O sea, los indígenas en los países del norte como, o sea, Estados Unidos, Canadá y todos los países del norte, definitivamente, yo siempre digo que tienen problemas más severos que los nuestros, porque nosotros por lo menos, como somos pobres, pues la gente sabe que tenemos que trabajar. Allí son ricos, pero son pobres porque no tienen poder político. O sea, su protagonismo político no llega a los niveles nuestros. Pero trabajamos en conjunto, por ejemplo, para los ODS ahorita. Tenemos un grupo de coordinación en donde hay un representante de cada una de las 7 regiones socioculturales que es en las que se divide el mundo indígena, y ese grupo de coordinación es el que le está dando seguimiento a los ODS. Nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, ahora que van a llegar en la reunión de alto nivel en el mes de julio, estamos tratando de garantizar que llegue por lo menos un hermano o una hermana indígena de cada uno de los países que van a presentar su informe. Estamos tratando de tener mayor incidencia, y eso lo podemos hacer a través de estos espacios de coordinación global. Entonces nos ponemos de acuerdo de las 7 regiones para los ODS, para cambio climático, para el tema de mujeres, en fin, estamos
en mejores condiciones. Y la pregunta sobre los afros, sobre el movimiento afro. Sobre los afros. Y hago así porque aquí está el compañero que hoy nos dio una introducción sobre el tema. El tema de los afros en el continente americano es que se comenzó, podríamos decir, a trabajar alrededor de, yo diría, con mayor beligerancia para la conferencia contra la discriminación racial en Durban. Sin embargo, el nivel organizativo de los hermanos y las hermanas afrodescendientes, algunos dicen, entramos a Durban como negros y salimos como afrodescendientes, ¿verdad? Porque también todo eso es parte del debate. O sea, tienen un nivel organizativo diferente, pero tiene que ver con la realidad de cada uno de los países. O sea, en algunos países viven en contextos más urbanos, no tienen el mismo nivel de organización, entonces es mucho más difícil lograr consenso alrededor del tema afrodescendiente. En los últimos 20 años, 10 años, lo que hemos visto es un nivel organizativo creciente, especialmente desde mi punto de vista, viéndolo desde afuera, de las mujeres afrodescendientes, más que organizaciones afrodescendientes. ¿Cuáles son algunas limitaciones en cuanto a las relaciones entre indígenas y afrodescendientes? Uno de los primeros problemas que tenemos es, por ejemplo, a la hora de la información estadística, la diferencia entre lo étnico y lo racial. Por ejemplo, los pueblos indígenas hemos podido ya entender que el tema racial no es el tema determinante, es la autoidentificación con una cultura, con unas características étnicas, pero no necesariamente características raciales. En el caso afrodescendiente es más el tema de las características raciales. Entonces nos cuesta mucho esa coordinación, por ejemplo, sobre ese tema. Nos cuesta mucho el hecho de que nosotros después de 40 años ya hayamos sido reconocidos como pueblos. Para las comunidades afrodescendientes todas quieren ser reconocidos como pueblos, pero para nosotros los indígenas nos ha costado tanto crear nuestro discurso que justifique por qué nosotros somos pueblos, que muchas veces es difícil prestarle ese discurso a los afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, son poblaciones, son comunidades, no son pueblos, por lo tanto, no gozan del derecho a la libre determinación, ni gozan del derecho al territorio. Hay lugares en donde hemos superado el tema del territorio, como en Nicaragua, los territorios indígenas también tienen territorio afrodescendiente, o el convenio 169 de la OIT ha reconocido, por ejemplo, en el caso de los raizales, en Colombia también su derecho territorial. Pero ese es otro tema central, yo diría. Entonces necesitamos trabajar más espacios de concertación entre indígenas y afrodescendientes. Creo yo que algunas veces la cooperación también juega un papel negativo. Porque la cooperación, nosotros decíamos para Durban, es que nos ponen como en una olimpiada de quiénes son los más discriminados. O sea, entonces, o son más discriminados los indígenas o son más discriminados los afrodescendientes. Y nos ponen a competir por recursos. O sea, entonces, la verdad es que todos necesitamos recursos. Y la verdad es que estamos discriminados, indígenas y afrodescendientes, porque hay factores estructurales que nos han mantenido excluidos y nos han mantenido discriminados. Y aunque tengamos acceso a los recursos, si no cambian esos factores estructurales, ni los afrodescendientes ni los indígenas vamos a poder participar. Entonces ahí necesitamos como mayor colaboración de parte de la cooperación
para crear esos espacios de articulación sin ponernos a competir por los recursos, sino más bien ayudarnos a que en conjunto podamos seguir haciendo los planteamientos estructurales que se requieren. Bueno, una última pregunta, ¿verdad? Norma. Deseaba saber sus apreciaciones sobre el tema de las concesiones a empresas extractivistas en los estados-naciones donde existen nuestros pueblos indígenas, a la luz de que existen marcos jurídicos nacionales e internacionales, herramientas que supuestamente protegen, garantizan los debidos procesos correspondientes para que se pueda guardar los considerandos para la protección de los pueblos. Pero los estados-naciones finalmente se toman la atribución de determinar, aunque existan mecanismos como de la consulta previa o el consentimiento libre previo e informado, de finalmente decidir que se intervenga los proyectos, ¿no? Megaproyectos que existen en territorios indígenas sin considerar los efectos contraproducentes que existiría ahí. A la luz de lo dicho, me gustaría saber si nos podría de repente comentar algunas experiencias de casos exitosos donde se haya podido enfrentar de una manera buena en favor de los pueblos indígenas en estos casos, y me gustaría también saber su posicionamiento sobre estos procesos o concesiones extractivistas. ¿Cuál sería o cuál es? Gracias. Bueno, definitivamente el análisis de todas las distintas informaciones que, por ejemplo, recibió el relator especial anterior sobre conflictos en la región de América Latina, demostraba en determinado momento que había por lo menos 400 conflictos en América Latina sobre alrededor de industrias extractivas, por lo menos 400 conflictos. O sea, hay países en donde hay, yo diría que en México, donde está concesionado casi el 40% a favor de industrias extractivas, pues obviamente hay conflictos como los de Oaxaca, que uno piensa que es por otras razones, cuando la verdad es que tiene que ver con las concesiones. O el mismo delegado presidencial de México en una reunión nos decía, para el diálogo, nos decía, lo más grave de las concesiones es que entran y desbaratan la estructura comunitaria de gobernanza. Y entonces no hay con quién volver nuevamente a reconstruir la gobernanza en las comunidades. Sin embargo, el informe del relator decía, la primera razón por la que hay conflicto es porque o no hay una ley o no se respeta la ley. La segunda razón es porque no se hacen estudios de impacto ambiental. La tercera razón es porque se criminaliza la protesta de los pueblos indígenas y terminan o matándolos o echándolos presos. La cuarta razón es que no se respetan los sitios sagrados, los sitios culturales importantes para los pueblos indígenas. O sea, hay distintos factores que contribuyen a generar ese conflicto entre pueblos indígenas en sitios donde hay industrias extractivas. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara en el sentido de que no debe haber ninguna inversión grande sobre territorio indígena sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Y el consentimiento no se debe de confundir con la consulta. Una cosa es la consulta, y la consulta debe tener como objetivo lograr un acuerdo, pero lo que se requiere es el consentimiento previo, libre e informado, y ese consentimiento debe lograrse con buena fe, con tiempo, con información suficiente. O sea, hay ya mecanismos
e instrumentos ya definidos de cómo lograr ese acuerdo. Lo otro que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que cuando hay conflictos, lo que prevalece es el derecho de los pueblos indígenas. Entonces, sí hay conflictos, pero también hay posibilidades de solucionarlo si dentro de cada uno de nuestros países se establecen mecanismos de participación y se establecen procedimientos para el consentimiento previo, libre e informado. Y lo que nosotros necesitamos es que ese procedimiento de consentimiento previo, libre e informado debe de incorporar un proceso de preconsulta en donde los pueblos indígenas se pongan de acuerdo sobre cuál va a ser el proceso para llegar al consentimiento. Se deben de poner de acuerdo sobre cómo se va a hacer la consulta, se deben de poner de acuerdo sobre cómo se van a monitorear los acuerdos que se alcancen y se deben de poner de acuerdo sobre cómo sale beneficiado ese pueblo indígena. O sea, es ilógico pensar que se va a dar una concesión sobre un territorio ancestral de un pueblo indígena y solo se les va a ofrecer una escuelita o un centro de salud. O sea, el tema de los beneficios es fundamental. O sea, estás entrando a mi casa a generar recursos y solo me ofreces seguir medio viviendo, pues es injusto. O sea, recuerden que derechos humanos significa que todos debemos de vivir con dignidad. O sea, el tema de la dignidad es fundamental. Ahora, otro instrumento que existe dentro del sistema de Naciones Unidas es que el Consejo de Derechos Humanos ya reconoció unos principios que establecen no solo la responsabilidad de los gobiernos de hacer este procedimiento, sino el debido respeto que las empresas también deben de tener a derechos humanos. Entonces, tampoco las empresas pueden argumentar, entramos, el gobierno nos dio permiso y no sabíamos que había gente a los que había que respetar sus derechos. Pues definitivamente debe de haber también respeto de parte de las empresas. Y obviamente debe de haber mecanismos de reparación y de compensación cuando se afecta a los pueblos indígenas. Bueno, una pregunta más, entonces. Buenas tardes, Mirna. Buenas tardes. La pregunta era los niveles de que nos hables un poco más de la situación de los pueblos indígenas que están en contacto inicial o que están en un proceso no de aislamiento voluntario, sino más de contacto inicial, porque por ejemplo en el caso de los conflictos que existen en Perú, o bueno, en la región en general con las empresas extractivas, muchos de los pueblos efectivamente han alcanzado un cierto nivel de empoderamiento y de gobernanza a la usanza que les permite el Estado, ¿no? Pero cada vez más las fronteras se están acercando a aquellos pueblos donde hay un contacto mínimo, un contacto inicial. ¿Cómo se aborda ese tema? ¿Cómo lo están mirando vosotros desde el movimiento indígena? Bueno, algunos dirían, están en aislamiento voluntario, quiere decir que no quieren comunicarse con nadie, no se metan con ellos. Eso sería el primer planteamiento, pero la verdad es que el principal impacto que hay sobre estos pueblos es precisamente este tema que estamos hablando de las concesiones en territorios en donde ellos viven. O sea, entonces aquí lo que se ha planteado desde distintos espacios, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, los distintos ombudsman de las regiones se han reunido para abordar este tema. La verdad es que tiene que prevalecer nuevamente el enfoque de derechos humanos. Y el enfoque de derechos humanos significa reconocerle a estos pueblos su derecho a la libre determinación.
O sea, quiere decir que hay que reconocer que si ellos quieren estar en aislamiento voluntario o solo quieren un tipo de contacto, hay que respetar eso. Pero hoy estaba viendo, o ayer, unas fotografías de la Amazonía, cómo va desapareciendo. O sea, ¿qué significa? Que por lo menos 200 pueblos en aislamiento voluntario van a morir. Una vez llegué a Perú, me acuerdo, al Ministerio de Salud, y ese momento la gente del programa de salud indígena decían, fíjese que tenemos el problema de que le habían dado permiso a los de Discovery Channel para entrar a ver a los pueblos en aislamiento o contacto inicial. Cuando salieron hubo por lo menos 100 muertos, con una gripe de alguien que andaba en el equipo de Discovery Channel. Y tenemos el problema de que están pidiendo otra vez permiso para entrar. O sea que realmente el tema de los pueblos en aislamiento voluntario no lo podemos desligar de la necesidad de que haya políticas muy claras dentro de los países que tienen pueblos de respetar su derecho a la libre determinación. Y esto choca nuevamente con lo que señalaba, que es el desafío principal en la región, que es el modelo extractivista. Ellos viven en las zonas en donde hay minerales, viven en las zonas en donde se quiere abrir carretera, viven en las zonas en donde se quieren hacer inversiones de infraestructura, muchas veces incluso de energía limpia, como las presas hidroeléctricas, etcétera. Entonces aquí volvemos nuevamente al desafío que tienen los gobiernos de la región de cómo hacer un programa de desarrollo que respete los derechos humanos de todas las personas. O sea, sigue siendo el enorme desafío. O queremos seguir generando recursos y acentuando la desigualdad, o queremos realmente asegurar el ejercicio de los derechos humanos para todas las personas en nuestros países. Bueno, muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por esta intervención que ha sido, yo creo, muy intensa. Nos ha expuesto la situación y los desafíos y lo que se abre de problemática también de los indígenas de América Latina. Yo también quería saludar a Eva Buendía y en su nombre a toda la Agencia de Cooperación que tanto ha trabajado esos 25 años también por comprender mejor y por defender los derechos de los pueblos indígenas. Así que gracias otra vez, feliz regreso a su país y esta es su casa para lo que quiera. A todos muchas gracias.